Muy buenos días, hermanos. Hoy es agosto 1 del 2021, Día del Señor. Vamos a leer el Salmo 145. Dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeceré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Esta es palabra de Dios, Salmo 145. Vamos entonces a orar antes de empezar el estudio de la palabra de Dios, hoy día del Señor. Oremos. Padre, gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, estar atentos a tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos hable al corazón, a la mente, y que nuestra mente y corazón estén concentrados y fijos en recibir tu alimento. Padre, que tu Santo Espíritu nos lleve siempre a tierra de rectitud y que podamos ser siempre edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia entonces en Hechos capítulo 13. Vamos a continuar entonces nuestro estudio en Hechos capítulo 13. Vamos a continuar con el sermón de Pablo. Hechos capítulo 13. Está Pablo y Bernabé están en Antioquía de Pisidia, en Asia, y entran a una sinagoga un día de reposo. Ese es el contexto. Y se sentaron. Y dentro de ese momento que estaba en el día de reposo, los oficiales de la sinagoga le invita a Pablo a tener una palabra después de la lectura de la ley, siguiendo el orden de la sinagoga. Y Pablo, con la Biblia, en ese tiempo eran los rollos del Antiguo Testamento, se para delante de la congregación de los judíos en la sinagoga, día de reposo, y comienza entonces a explicar, a hacer una exégesis del texto de las Escrituras. Habíamos dicho la semana pasada que él se presenta al pueblo, se presenta a la sinagoga y comienza a hacer una narrativa de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, cuando Dios manda a Moisés para que vayan a la tierra prometida, a Canaán, y cuando también Dios les da o pelea por ellos, venciendo, dice aquí, a 7 naciones de la tierra de Canaán. 7 naciones de la tierra de Canaán, los cuales son el territorio de la tierra prometida, prometido a Abraham. Ya Abraham para este tiempo murió y está Moisés y todos los israelitas entrando, tomando posesión. Versículo 20 es lo que vamos a tratar. Dice: después, como 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. No, hasta el profeta Samuel. Está en el versículo 20. Ahora, ¿cómo se puede entender esto de los 400? Versículo 20 dice: les dio como por 450 años jueces hasta el profeta a Daniel. Un comentarista dice que
El periodo puede ser una combinación de 400 años en Egipto. Escriba bien, 400 años en Egipto. 40 años en el desierto, ya son 440 años. Y 10 años para la conquista de la tierra de Canaán. Eso está en Josué del 1 al 13. Entonces, sumando 400 en Egipto, más 40 en el desierto, más 10 años para tomar la tierra prometida, justamente son 450 años. ¿Ok? Voy a repetir. El texto dice, son 450 años que duró el tiempo desde los jueces hasta el profeta Samuel. Entonces dice aquí, no, que son 400 años que estuvieron en el desierto, 40 años son 400 años que estuvieron en Egipto, 40 años en el desierto y 10 años que llevó para la conquista de Canaán. Okay. Entonces eso combinando 400 más 40 más 10, entonces son 450 años. Muy bien, y dice que va desde los jueces hasta el profeta Samuel. Ahí está el libro de los jueces, si vamos al Antiguo Testamento. Está justamente después del libro de Josué. Y en Jueces capítulo 1, por ejemplo, dice, aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? O sea, muere Josué, esa es la historia que cuenta, y los judíos, los israelitas, se preguntan, ¿quién va a ser el líder? Porque ya murió Josué. Recuerden que Dios eligió a Josué. Entonces, se preguntan y dicen, bueno, entonces, ¿quién va a ser el líder ahora? ¿Quién va a tomar el puesto de Josué? Necesitamos a alguien que nos lleve a la tierra prometida. Y el versículo 2 dice, Dios respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. O sea, Dios dice que ya entregó la tierra a sus manos. Ahora, es interesante porque desde el punto de vista político, esto es difícil, porque los judíos están tomando posesión de una tierra que no les corresponde. O sea, la tierra estaba habitada por los cananeos. Eran tribus de personas gigantes, eran tribus paganas, eran tribus que tenían totalmente una costumbre, hábitos, una cultura totalmente diferente a los hebreos. Eran idólatras, eran politeístas, ¿no? Eran personas que tenían prácticas totalmente aberrantes. Vivían ahí en ese territorio, por siglos vivieron ahí. Y Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes van a tomar esa tierra. Ahora, sigan la lógica. Entonces ellos dicen, bueno Señor, pero esta tierra ya está habitada por gente que vive ahí. Esa tierra les pertenecía a los cananeos por siglos. Ahora, Dios no piensa como se piensa hoy día en el concepto marxista moderno. Bueno, esa tierra es de quien lo trabaja, dice así, ¿no? La tierra es de quien lo trabaja. Bueno, los cananeos trabajaron en esa tierra, o sea, les pertenece a ellos. Pero Dios dice, no, yo les di esa tierra a ustedes. Ustedes van a ir y van a tomar posesión. La gente que está ahí, yo los voy a vencer, los voy a arrojar, los voy a destruir. Ustedes vienen y lo toman. En términos modernos, eso sería una invasión imperialista de los israelitas sobre los verdaderos dueños de la tierra, que son los cananeos. Pero como Dios no piensa en el sentir humano, ¿no? De que esta tierra es para ti, yo nací aquí y si tú me quitas va a ser un motivo de guerra, eres imperialista y ¿qué te has creído? No, Dios no piensa así. Dios le dio hacer a Israel. Y no importa cuántas culturas hayan estado ahí viviendo por siglos, esa tierra no les corresponde a ellos.
No importa quiénes vivieron antes ahí. Esa tierra les corresponde a la tribu de Israel. Ahora, se imagina que hoy en día, por ejemplo, supongamos Argentina, La Argentina dice, bueno, esta tierra nos corresponde a nosotros porque es de Argentina. Y Dios dice, no sé, digamos aquí, veamos, a un país de Centroamérica, X, digan, ¿saben qué? Van a ir a tomar posesión de la Argentina. Dice, no, ¿cómo que no? Ahí están los argentinos, San Martín los libertó, ya este mes o el próximo mes ya se cumple ya el bicentenario y eso les corresponde a ellos. No. Esa tierra no les corresponde a ellos. Yo hago que esa tierra les corresponda a ustedes y voy a destruir a las tribus que están ahí. ¿Se da cuenta para poner el contraste? Bueno, algo así similar pasó. Dios entrega la tierra que había sido habitado por los cananitas por siglos. A toda esa tribu los destruye y se los da a Israel. Uno podría decir, pero un momento, ¿por qué no le dio una tierra deshabitada? ¿Por qué Dios no le dio una tierra donde no había nada de gente a Israel? Y bueno, ahí tranquilo, no tienen que matar a nadie, viven en paz los unos con los otros, ¿no? Pensamiento humanista, y bueno, todos felices de la vida. No, Dios dijo, yo te voy a dar esta tierra a ti. Y no me importa que ahí hayan vivido por siglos los cananitas, porque esa tierra yo declaré y prometí a Abraham que será para ustedes, para tu descendencia, y no solamente eso, voy a multiplicar tu descendencia, los haré como las estrellas de los cielos, como la arena del mar, y de ti saldrán príncipes, reyes, y poblarán la tierra, y se multiplicarán. Haré de ti una nación poderosa. Ahora, ¿se dan cuenta cómo es la política de Dios? A él no le importó que esa tierra hubiera estado ahí por los cananitas, que ahí nacieron por siglos, estuvieron ahí. No, los destruye en un 2x3. No había eso de que, bueno, hubo violación de derechos humanos. Dios, tú violaste los derechos humanos de los cananitas porque esa tierra es para ellos, porque la tierra es de quien le trabaja. Ellos estaban ahí y tú los destruyes para darle a una nación extranjera que no tiene nada que ver. Israelitas son invasores, son imperialistas, solamente porque te tiene a ti y se creen el derecho de venir y destruir todo. Eso es prácticamente lo que estaban diciendo los humanistas, dirían ahora, mucha gente dice eso. Porque Dios le quitó la tierra, prácticamente, a los cananitas que estuvieron ahí por siglos y se los dio a Israel. Supongamos que México sea invadido. Oiga, no, México es de aquí, esta tierra es de los mexicanos y vamos a... Un momento, Dios dice que eso ya no es de ustedes, se los va a dar a otra nación. Para Dios esos conceptos no existen, es lo que quiero dar a entender. No, pero aquí nacieron los incas, aquí están los incas, aquí somos y aquí nos vamos a quedar. No, Dios no piensa así. Si se lo quiere dar a otra nación, se lo va a dar, queramos o no, nos guste o no. No existe patriotismo o nacionalismo en la mente de Dios. Eso no existe. Eso lo crea uno. El humano crea eso. Pero fíjense el ejemplo. Tienen que entrar a la tierra prometida que les correspondía a otras naciones que estaban ahí. Dios los borra, les manda a que maten y destruyan a hombres, mujeres y niños, hasta los animales. Eso es bíblico, ahí está en la Biblia. Para que viva Israel, para que distribuyan la tierra en las 12 tribus. Entonces ahí empieza el de los jueces, y Judá dice a Simón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y vamos a pelear contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo. O sea que van a ir invadiendo. O sea, ¿se imaginan que un país, a ver, no sé qué país, ok, voy a poner Perú. Los peruanos ahí contentos, tienen un presidente marxista. Y el peruano dice, bueno, aquí somos nosotros, los incas aquí son, por milenios, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cosas de historia, geografía, lo que sea. Bueno, y viene otro país o cultura y dice, bueno, vamos a invadir Perú.
Los derechos humanos, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y todo el mundo dice, no, son invasores, son imperialistas, están invadiendo una nación soberana. Calmado, tranquilo. Dios se los dio a la otra nación. Y no importa que ahí los incas o los peruanos hayan vivido por milenios, Dios se los quitó y se los dio a otro pueblo. Y si Dios lo hizo, así va a ser y se acabó. No existe eso de violación, de soberanía, de invasión imperialista. Ustedes pueden decir lo que quieran, dice Dios. Pero yo se lo di a otra nación y se acabó. Bueno, así pasó con los cananeos. Los israelitas tenían que ir a sacarlos de la tierra donde los cananeos por siglos vivieron. Oiga, ¿quién va a estar feliz? Usted está en su casa o en su país y alguien viene. ¿Saben que a partir de ahora se van? No va a haber una guerra. Va a haber una guerra, una declaración de guerra por violación de la soberanía nacional, ¿no? Así que aquí estamos y aquí nos quedamos, vamos a pelear. Bueno, algo así pasó. Los cananeos no estaban felices. Hubo guerra, ¿no? Y eran naciones bárbaras, eran naciones que si era para pelear, eso lo que se hacían siempre ellos. No, y todavía Dios le dice a Israel, vayan y peleen con ellos. Sáquenlos de donde ellos vivieron por 1000 años. Entren a esa tierra, bórrenlo, porque esa es la tierra que yo les voy a dar a ustedes. Yo escuchaba antes que inclusive algunos dicen, bueno, Dios es un ladrón, el Dios de la Biblia es un ladrón, es un imperialista, ¿no? El Dios de la Biblia es un invasor, no respeta los derechos humanos de los pueblos indígenas. Los cananitas eran pueblos indígenas y sin embargo Él utiliza la violencia para poner a una tribu, ¿no?, de miserables judíos que ni siquiera están cerca y se los da ahí a la fuerza. Ni siquiera fueron a decir, mire, señor cananeo, queremos tu tierra, por favor, hagamos un trato como civilizados. No, Él va a la fuerza, Jehová, prepotente, ¿no?, rudo, abusivo, y mata a todos los cananeos y le da la tierra a unos que ni siquiera les corresponde porque no nacieron allí. Y así es la historia de Israel. Cuénteselo a las Naciones Unidas, cuénteselo a los derechos humanos y van a ver que van a gritar y van a decir, violación de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas del Medio Oriente por el Dios de la Biblia y su gente de Israel. Así le van a decir. Es un imperialista inmoral, ¿no? Es un imperialista inmoral. Antes de Estados Unidos, que es imperialista, ya Dios es imperialista inmoral, ¿no? Abusivo, prepotente, que se cree, ¿no? No respeta los derechos de los indígenas que aquí han estado por milenios. No, Él entra como cualquier cosa y cree que tiene derecho para matarnos. Y pone a un pueblo ignorante, todavía que eran esclavos de Egipto. Se hubieran quedado en Egipto. O le hubiera dado cualquier otro país por ahí. ¿Por qué tienen que venir aquí? Bueno, Dios hizo eso. Dios hizo eso. Literalmente Dios hizo eso. Y es lo que está diciendo acá. O sea, no, Pablo dice. Y luego de allí le pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. ¿No? Eso está en 1 Samuel, capítulo 10. Si uno va a 1 Samuel, capítulo 10, uno entonces va a ver eso. 1 Samuel 10 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿No? Y para que sepan de qué está hablando, está en el versículo versículo 23, capítulo 9, 1 de Samuel, dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. El cocinero entonces alzó una espaldilla con lo que estaba sobre ella, la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti, come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije, yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel.
Cuando hubieran descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Capítulo 10. Entonces Samuel tomó una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? La práctica de aceite y beso era confirmación de que era él un rey. La práctica de ungir con aceite y besar en la mejilla al rey era símbolo de la aprobación de Dios, que era un rey, y sometimiento a la autoridad de él. O sea, beso, en realidad el origen del beso implica sometimiento a la persona. Entonces cuando se besaba al rey, se le estaba diciendo: te respeto y reconozco tu autoridad. Y prácticamente ese es el origen del beso. Reconocimiento a la persona que uno está besando de su autoridad sobre uno. Eso es. Y por eso le dice: y le besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y prácticamente ese es el momento cuando Samuel es ungido como rey. Y empieza después la pelea, porque en el capítulo 11 dice: después subió Naas amonita, acampó contra Jabes de Galad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y luego versículo 4 dice: llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, dijo: Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, mire, el Espíritu Santo, con poder, y él se encendió en ira en gran manera. De aquí sale entonces la idea, cuando en el libro de Hechos dice: el Espíritu Santo vino con poder. Esa frase con poder viene justamente del Antiguo Testamento. Viene cuando el Espíritu Santo descendía sobre los reyes con poder. Eso es lo que está diciendo aquí. Y se llenó en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros. Así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. O sea, para la guerra. ¿Se dan cuenta? Para la guerra. Y bueno, y prácticamente toda la historia de Israel es una historia de guerra. Si usted lee 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, es guerra, 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 guerra. O sea, Dios es un Dios de guerra. Por eso se llama Señor de Sabaoth, Señor de los ejércitos. Cuando dice Señor de los ejércitos, está hablando que literalmente es Señor de los ejércitos. Pelea, no es espiritual, pelea espiritual, es pelea de verdad. Porque tenían que invadir, tenían que invadir la tierra que Dios les dio a ellos. Pero la tierra está habitada de cananeos que por siglos vivieron ahí. Tenían que invadir, tenían que matar a todititos. ¿Se dan cuenta? O sea, en lenguaje moderno, Dios es un Dios imperialista, abusivo, no respeta los derechos de los indígenas que vivían ahí y utiliza a un pueblo que no tiene nada que ver para que entre, los mate, ¿no?, a todos
y vivan ahí, y todavía reparte su territorio a esta gente. Entonces los cananitas estaban enojadísimos con Israel, estaban enojadísimos con Jehová, porque decían: este Dios no nos respeta, es imperialista, abusivo, nos mata y trae a gente que habla diferente, y por eso de ahí viene prácticamente el odio a los israelitas. ¿Entiende por qué? De ahí viene el odio a los israelitas, porque lo ven como pueblo invasor, imperialista, que no respeta los derechos de los indígenas, y hasta ahora es así. Odian a Israel, y eso es verdad. Y bueno, ¿qué más dice Pablo? Dice: pusieron a Saúl hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Por 40 años. ¿Qué más? Versículo 22. Cuando o sea Saúl, les levantó por rey, cuando Dios le levantó por rey a David, no, está en el versículo 25. 22. Cuando levantó rey a David, está en 1 Samuel 13:14. Vamos a ver, 1 Samuel 13:14. Primero Samuel. Ok. Aquí está. Guerra contra los filisteos. Primera en capítulo 13, 1 Samuel. Y pelea ahí, y luego está Saúl desobedece, es desechado, capítulo 15 de 1 Samuel. Capítulo 16, 1 Samuel capítulo 16. Porque dice aquí Pablo, en el versículo 22, les levantó otro rey a David. Y en 1 Samuel 16 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Le dice Dios a Samuel, habiéndolo yo desechado, porque Dios desechó a Saúl, para que no reine sobre Israel. ¿Cuánto tiempo más vas? Porque Samuel estaba llorando por Saúl, porque había muerto. Sí, Samuel lloraba, tremendo. Y Dios le dice, habló, aquí dice, que audiblemente le dijo Jehová a Samuel. Le dijo: un momento, estás llorando, pero ¿por qué lloras mucho por Saúl? Yo lo deseché. ¿Cómo que estás llorando por alguien que yo le...? O sea, Samuel es el típico humanista. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios desecha a Saúl. Samuel le llora. O sea, quiere ser Samuel más compasivo que Dios. No, como hoy en día. No, pero ¿cómo es posible que Dios haya... Oye, pero ¿cómo Dios manda a Israel a matar a los niños de los cananitas? Si son niños. ¿Qué clase de Dios es este? A los ancianos. Pero un anciano, ¿qué va a hacer? Y lo manda a matar a los ancianos. Oye, y las mujeres embarazadas. Pero ¿qué este Dios Jehová? ¿Qué Dios es este? No, y lo peor, a los animales los mata. O sea, al burrito, a la vaquita, a la gallina, a los camellos. Definitivamente el Dios de los judíos es un Dios loco, sanguinario. ¿Cómo va a mandar a matar a un niño de 3 meses? No, eso está totalmente mal. Con razón los israelitas también están mal de la cabeza. Empezando que le está dando tierras que no les corresponde a ellos. Y luego dice que los mate. Oiga, ¿qué es esto? Este es el humanista. Y aquí vemos, Dios rechaza a Saúl. Y Samuel llorándole al que Dios lo rechazó. Diciéndole: bueno, yo siento más pena que tú. Eso lo está diciendo Samuel.
Y dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Isaí tenía hijos. Dentro de sus hijos hay uno que yo decidí que va a ser rey. Y Samuel dice, pero ¿cómo voy a ir? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra y di que vas a ir a hacer un sacrificio a Jehová. He venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. O sea, Dios ya había predeterminado quién va a ser el próximo rey de Israel. Eso es teocracia. Eso es teocracia. Eso es teocracia. Teocracia es cuando Dios directamente elige quién va a ser el rey para gobernar. Este es un puro ejemplo teocrático. Subráyanlo, ¿no? Subráyanlo. Este es el ejemplo teocrático de cómo Dios elige su gobernante. Y dice, llegó a Belén y los ancianos de la ciudad le dijeron a Samuel, cuando vienes a nosotros, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio al Señor. Dice así, santifíquense, vengan conmigo al sacrificio. Santificando él a Isaí, a sus hijos, los llamó al sacrificio. Le dijo, Isaí, yo soy, ven. Ven con todos tus hijos, Isaí. ¿Todos? Sí, trae todos tus hijos. Muy bien. Cuando estaba ahí, él vio a Eliab y le dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido, por Samuel. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, o sea, su presencia física, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Claro, porque un rey, el prototipo de un rey era una persona grande, fuerte, imponente, ¿no? Con una presencia tal vez que daba miedo a los demás, implicaba temor, autoridad, o sea, y efectivamente es así. Lo que está delante de nosotros uno mira y ahí saca una conclusión, una percepción. Hasta ese momento tal vez Samuel dijo, ¿de qué me está hablando? Pero ya le estaba dando una pista. Dios no mira lo que el hombre mira. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Entonces ya le está dando Dios a Samuel, ¿qué es lo que está diciendo? Y que dice 8. Llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco este es el escogido. Luego a Samá, tampoco este es el elegido de Jehová. O sea, Isaí estaba presentando a sus hijos uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y Samuel decía, este no, el próximo, tampoco. Hizo pasar a sus 7 hijos y Samuel dijo, a ninguno de tus hijos que me presentaste, el Señor ha elegido. Claro, porque Isaí estaba presentando a sus hijos que eran tal vez más fuertes, más grandes, y según la mentalidad de Isaí, bueno, estos sí tienen presencia para ser rey, ¿no? Mírale, mira, este está fuerte, el otro también, o sea, aquí elige el que quiera, Samuel. Pero Samuel dice, no, disculpa Isaí, pero todo lo que me enviaste, a ninguno les impresiona. Dios no eligió a ninguno. No, seguramente Isaías dije, pero ¿qué clase de Dios es este que no se da cuenta que aquí tiene futuros reyes? Entonces Samuel dijo, ¿estos son todos tus hijos de verdad? Mira la pregunta, ¿estos son todos? Y dice Isaí, bueno, en realidad hay uno más. No, hay uno más, pero él es
pastor, él está ahí con las ovejas allá atrás. Sí, te traje mis hijos, a los principales, a los que sí tienen presencia de ser rey. El otro es pastor, o sea, niño. No. Bueno, envíalo. Porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga aquí. Oh, eso fue tremendo. Eso fue tremendo. Isaí, claro, no lo odiaba a su hijo, al que estaba de pastor, pero no lo consideraba, pero es un poco, oye, ese hijo solamente sirve para ovejas, nada más, no sirve para otra cosa. Llámalo a tu hijo, si no, no vamos a comer. Envió y lo hizo entrar. Era rubio, era hermoso de ojos y de buen parecer. Jehová dijo: levántate y unge a ese, porque es este que yo elegí. Fíjese. Yo me imagino que Isaí y todos los hermanotes que tenía ahí se quedaron pasmados. ¿Que él? Isaí, yo creo que casi le da un ataque, porque el que menos pensaba que iba a ser elegido para rey, Dios lo elige. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, no, era un cuerno de carnero lleno de aceite, y lo unge en medio de sus hermanos. Derrama el aceite. Y como viene de Jehová, nadie puede hacer nada. Y dice, desde aquel día, mire, en adelante, versículo 13, el Espíritu de Yahweh vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahí está, 1 Samuel 16:13. No dice ahí que el besó, pero lo besó, porque esa era la forma, ese era todo el ritual de ungir a un rey. Aceite y beso, y venía el Espíritu Santo sobre David. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Le levantó un rey de quien dio también testimonio diciendo, ¿no? He hallado varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, ¿no? Que hará todo lo que yo quiero. Y eso es justamente cuando viene a ser la unción de David como rey. La unción de David como rey. Y eso, bueno, cuando dice él es de acuerdo a mi corazón, prácticamente dice el versículo 12, ¿no? Levántate y úngelo, porque era de acuerdo al corazón del Señor. ¿No? Según de Samuel 7:8, hay un pasaje en Según de Samuel 7:8. Vamos a ver ahí. Ok, aquí está. Como pacto de Dios con David. Pacto de Dios con David. Dios le dice a David en 2 Samuel, capítulo 7. Dios, cuando ya el rey habitaba en su casa, después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, fíjate cómo el Señor mata a todos los cananitas, a todos los que estaban en contra de David. Un momento. O sea que este Dios mata a la gente. O sea que este es un Dios abusivo. No solamente les da la tierra que no les corresponde, imperialista,
sino que sigue matando enemigos para proteger a Israel. Es un Dios racista. No solamente es imperialista, es racista. Porque ¿cómo se le ocurre seguir matando a los que no son hebreos? O sea, es Dios racista. Así dice, ¿no?, el humanista actual. Jehová es un Dios racista. Porque solamente defiende a Israel. ¿Qué Israel? ¿Qué Israel? ¿Qué Israel? ¿Y qué del cananeo, que es idólatra y pagano? Él también tiene derecho a adorar, porque de acuerdo a la libertad de expresión de religión, él puede adorar a quien se le da la gana. ¿Qué le importa a Dios que a quien adore? No, el humanista. Pero lo sigue matando a toda esa gente. O sea, no hay derecho del indígena. La tierra es de quien lo trabaja. Bueno, ellos trabajan ahí. O sea, Dios no es marxista, está diciendo el marxista. Él debe ser comunista, porque el comunista respeta a todos por igual, pero le da preferencia a los israelitas. O sea, ¿en qué cabeza tiene este Dios? ¿Qué Dios israelita es este? Debe ser norteamericano, porque él sigue matando a los países indígenas. Y dice en el capítulo 7, mira, yo habito en casa de cedro, en arca de Dios que está entre cortinas. Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Fíjese, Dios está con quién. Dios está con David. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día que te saqué de los hijos de Israel, de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. En todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado una casa? Le pregunta Dios a David. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 8. ¿Por qué dice Jehová de los ejércitos? Porque Jehová tenía un ejército. Jehová tenía un batallón de pelea. O sea, el pueblo de Israel, muchos piensan, el pueblo de Israel espiritual, muy espiritual. No eran espirituales ni místicos, era pueblo guerrero. Así está, Dios, ejército de los ejércitos. O sea, todo israelita tenía que ser guerrero. O sea, no hablo de los guerreros de los pentecostales que dicen, guerrera del Señor, mira qué hermana, tú eres guerrera, princesa. No, nada de esas tonteras. Estamos hablando guerreros de verdad. En ese tiempo eran guerreros. Tenían que ir y pelearse con los cananeos a muerte. A muerte. ¿Ok? Y dice, así ha dicho Jehová, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, ¿no? Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Fíjese, versículo 9, un momento, ¿qué dijo el versículo 9? No entiendo. Por favor, léame, porque yo soy de los derechos humanos y yo respeto los derechos de los indígenas. Recuerde, la tierra es de quien se lo trabaja. Muy bien, voy a leer el versículo 9. He destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande. Un momento, ¿cuáles enemigos? Por los cananitas que vivían ahí por siglos. Dios los destruyó a un pueblo que vivía de la tierra para sus niños, su esposa, los ancianos. Dios tuvo ese descaro de destruir y dárselo a un hombre que era pastor. Eso es una violación internacional de los acuerdos internacionales de los derechos humanos. Los pueblos indígenas tienen el derecho de vivir ahí porque es ellos, ese pueblo, de ellos, y Dios los mata. Bueno, aquí dice, destruyó a los enemigos y le puso un nombre grande. Además, yo fijaré para ti un pueblo, Israel, lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Un momento. O sea, Dios los pone en una tierra que no les corresponde. O sea, invade, mata, imperialista, racista. Y todavía le va a proteger. Sí, le va a proteger. No, y todavía va a matar si alguien viene y reclama, porque ellos van a venir a reclamar sus derechos.
O sea, Dios no es que vamos a hablar, dialoguemos, a ver, vamos a firmar un contrato, la mitad es para ti, la mitad... No, no. Dios no hace esas cosas. Dios no cree esas cosas. Dios lo que dice es, ese pueblo, esa tierra fue para Israel. No fue de los pueblos que vivieron por años. No existe eso de la tierra es de quien lo trabaja. Dios no cree eso, porque si creería eso, es más, ni siquiera hubieran ido a Egipto. Cada uno se queda en su lugar. Pero como Dios tenía un plan, Dios le llama a Abraham y dice, sal de tu tierra. Y Abraham era un hombre rico, trillonario. No millonario ni billonario, trillonario. Tenía cantidad de oro y plata. O sea, era capitalista Abraham. Claro, Abraham era capitalista, era imperialista. O sea que no era proletariado del pueblo de ese tiempo, que los pobres, proletariado, que todo por igualdad. No, 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 Dios no cree esa tontera. Dios no cree eso, de que la igualdad, o sea que Él nunca repartió sus bienes a los pobres que estaban ahí muriéndose de hambre, los pobres cananeos, los pobres idólatras. Abraham no hizo eso, no, no, ni le pidió Dios que haga eso, simplemente le dijo que vaya a otra tierra. Y esa tierra no era de Él, ¿no? O sea que también invasor, sí. Dios hizo todo eso. Lea Génesis 12, lea Génesis 13, léase todo Génesis. Yo pensaba que era Dios un Dios de amor, de justicia, de paz social, justicia social, para el pobre, para el mendigo. Pero estoy totalmente decepcionado por este Dios, que solamente viene a quitar tierras que no le corresponde, y se lo da a un pueblo, y todavía lo protege, y todavía sigue matando. Totalmente decepcionado. Yo no quiero saber nada de este Dios. No. Yo quiero un Dios justo. El pan para todos igual. Justicia social. Que no haya distinción de que yo soy hombre, mujer. No, Él puede hacer lo que le da la gana. ¿No? Porque es justicia social. No, pero Dios castiga todavía, da su ley. Y en su ley Él da castigo el que se echa con varón. Sí, homofóbico. Homofóbico. ¿Cómo va a castigar a un hombre que se echa con otro hombre? Es homofóbico. Dios es homofóbico, pero qué malo. Terrible ese Dios. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, versículo 12, a uno de tu linaje, que procederá de tus entrañas. Un momento. A ver, lee el versículo 12. Que cuando duerme, yo levantaré. Eso. Hay un problema con eso. ¿Cuál es el problema? O sea, no hay democracia. ¿Cómo que no hay democracia? O sea que el pueblo de Israel no va a ir a ejercer su voto constitucional, a decir, yo elijo al pagano que vive en la tierra de los jebuseos, porque todos queremos que el pagano sea nuestro rey. O sea, no está la voluntad del pueblo, ¿no? El pueblo, la voz del pueblo, la voluntad del pueblo aquí es lo que manda. Nosotros elegimos. Jehová no cree en la voluntad del pueblo. Es un déspota. Es un tirano. O sea, él pone a quien le da la gana. O sea, ni siquiera nos consulta y nos dice, ¿están de acuerdo que ponga? No, ni siquiera hace eso. Bueno, volvamos a leer. Yo levantaré. O sea, dice yo. Ególatra. O sea, no dice nosotros, dice yo. O sea, pero ¿qué clase de Dios es ese que elige a quien le da la gana? Y ni siquiera nos consulta si estamos o no de acuerdo. Y ni siquiera podemos nosotros decir nuestra voz, ir a votar. En ese tiempo podríamos haber votado con piedras, no sé, con algo, cualquier cosa. O sea, no hay igualdad, no hay democracia, la voz del pueblo, porque somos demócratas, no hay eso. No, Dios no cree esas tonteras. Dios no cree eso. Dios es Dios. Él elige a quien le da la gana, como le da la gana. Cuando muera David,
Él va a elegir, Él, Dios, va a elegir de su linaje. Oh, o sea que ni siquiera es otro del pueblo, es oligarca, o sea que no, para nada. No es progresista este Dios, no es progresista. No puede estar en el Concilio de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, absolutamente no puede estar sentado ahí. No, no, no. Es oligarca. Y seguro va a ser también alguien que va a destruir a sus enemigos. ¿Cómo sabe? Porque así va a ser. El nuevo descendiente va a ser el que va a destruir a sus enemigos y a todos los va a poner debajo de sus pies. ¿Está bromeando? No, 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 no estoy bromeando. Eso lo dice el mismo Espíritu Santo. No, no creo que ya se pase. No, 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 no. Filipenses capítulo 2. ¿No? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. ¿Cómo? Que toda rodilla se doble. Bueno, pero ¿qué de la voluntad general intrínseca de los pueblos indígenas que no quieren someterse a él? Y es más, un rey significa imperialista. Nosotros somos igualitarios, somos progresistas. ¿Cómo que nos vamos a someter a él? O sea, la fuerza, lea, de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiesa. Bueno, yo no quiero, yo me rebelo, yo soy terrorista, rebelde, yo no me voy a someter. Toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Ya está decidido. Ese es quien Dios elige de la descendencia, cuando dice en versículo, he hallado, y de la descendencia de este, conforme a la promesa que Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Eso es tremendo. Ese es el mensaje que Pablo predicó a los judíos cuando estaba ahí. Y los judíos conocían esa historia. Por eso que a Jesús le dicen Jesús, hijo de David. Porque de ahí, de esa promesa que le da en 1 Samuel, ¿no? En segunda Primera de Samuel 16:12, 1 Samuel 16:12 es cuando Dios hace el pacto con David, que de su descendencia saldrá otro, ¿no? Veamos otra vez, eso no se olvide. Está en 1 Samuel 16. Aquí está. Versículo 23, perdón. Primero Samuel 16, 12 y 24. Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Primero Samuel 10, 12. Envió, entonces levantaré y úngelo porque este es de Samuel. Y luego va a también segunda de Samuel 7. Segunda de Samuel 7, 12. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá a tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Muchos dicen que corresponde a Salomón, pero esto es lo que Pablo entiende que se corresponde al Mesías. Y dice, afirmaré su reino. Reina, ¿quién es ese rey? Jesús. Está reinando, claro. ¿Cómo sabemos que está reinando? Está en Hechos. ¿No? En el capítulo 7.
Versículo 55. Esteban, lleno del Espíritu, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y fíjese, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dice, he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Eso es reino. Eso es reinado. O sea, se cumple. Se cumple. Y ese es el mensaje que estaba predicando Pablo a los judíos en la sinagoga en Antioquía de Pisidia. Y dice, antes de su venida de Jesús, predicó Juan el Bautista el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Esto es durante los 3 primeros años y medio después de la muerte de Jesús, que se cumple de acuerdo a Daniel capítulo 9, versículos 25, 26 y 27. Se acuerde, a mitad de la semana se le dará muerte al Mesías. Entonces las otras semanas, 3 días y medio, que son 3 años y medio, es durante todo ese tiempo, primeramente el Evangelio va a los judíos, que dice Pablo, y se predicó primero a los judíos, después al griego. Y eso es justamente lo que está diciendo Pablo. Se predicó arrepentimiento al pueblo de Israel. Bueno, y dice, mas cuando terminaba su carrera, Juan el Bautista dijo, ¿qué piensan que yo soy? Yo no soy él, o sea Jesús, mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Y de ahí que termina eso, Pablo, mire el versículo 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Mire, Pablo todavía predicando a los judíos, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, o sea, los prosélitos, aquellos que aceptaron a Jehová como su Dios, pero que no eran del linaje de Abraham, sino eran piadosos, temerosos de Dios, o eran prosélitos. A ustedes es enviada la palabra de esta salvación. O sea, el mensaje es universal. De ahí viene la palabra católico. De ahí viene la palabra católico. El mensaje es universal. Para judíos, hebreos, y también para los gentiles temerosos de Dios, que los llama aquí, y entre ustedes que temen a Dios. El temeroso de Dios era la persona que era gentil, ¿no? Que no era hebreo, pero que aceptaba al Dios de Israel. No era circuncidado, pero aceptaba al Dios de Israel, le gustaba escuchar la ley. Entonces Pablo le dice, para los judíos primero y para ustedes también. Los judíos primero y para los gentiles también. Para el judío primero, para el griego, romano y asiático también, que temen a Dios. Para ustedes el mensaje es de salvación. Fíjese, el mensaje es para ustedes judíos, linaje de Abraham, hermanos, y para los que temen a Dios, ustedes, gentiles, griegos, romanos, asiáticos, africanos, europeos, de la India, de cualquier lugar que sean. Si temen a Dios, el mensaje es para ustedes. Es lo que está diciendo. Es la predicación universal, la predicación católica del Evangelio de Jesucristo para todos. Ya no nacional, ya no limitado a una raza, sino a todos, sea la nacionalidad que sea del lugar que sea de la raza que sea. El mensaje de Jesús es universal. Interesante porque el versículo 27 dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, o sea, el pueblo judío, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Este es un pasaje muy importante. Cuando dice no conociendo, no quería decir de que ellos eran ignorantes en todo sentido, porque ahí dice, se lee todos los días de reposo la ley. ¿Pero a qué se refiere de ignorantes? Se refiere que aún leyendo la ley, ellos no estaban mirando de que la ley y los profetas estaban hablando de Jesús. Ahora, eso era algo ofensivo, porque decirle a un maestro de la ley, usted es ignorante, oiga, un maestro de la ley se pasó por años
leyendo el texto hebreo, la ley de Moisés, los profetas, y que de un momento a otro alguien le diga eres ignorante, eso es un insulto, eso es una falta de respeto. Usted no dice ignorante a alguien que se pasó todos los años leyendo la Escritura. Eso es falta de respeto. Bueno, Pablo está diciendo eso. ¿De qué le sirve leer la ley todos los sábados cuando ustedes ignoran lo que dice ahí? No, eso es tremendo. Eso es tremendo. Eso lo vamos a continuar la semana que viene, porque de ahí en adelante sigue el sermón. Así que vamos a terminar con una oración en este momento. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que tu gracia y tu amor sea con nosotros esta mañana y que tu palabra nos haya hablado al corazón, conociendo el plan que tenías desde el principio para tu Hijo, enviarlo a nosotros para salvación, para el pueblo de Israel, y cómo, Señor, tú revelas tu voluntad. Que tu Santo Espíritu nos guíe a tierra de rectitud, hoy y siempre. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.